Vamos a ofrecer esta conferencia de prensa la mesa directiva del Senado de la República, las presidencias de comisiones de Relaciones Exteriores, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y presidentas de comisiones o presidentes de comisiones en esa materia, entre las cuales se forman 8 que desarrollan ámbitos de política exterior. Está presentes con nosotros el vicepresidente de la mesa directiva, José Rosa Saizpuro, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, senadora Gabriela Cuevas, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, organismos multilaterales, Laura Rojas, el licenciado, maestro, doctor, seguramente es cualquiera de estas 3 cosas, maestro, Gonzalo Sánchez de Tagle, director del Centro del Instituto de Investigaciones en Política Exterior, Gilberto Bosques, la senadora Marilena Barrera Tapia, secretaria de la mesa directiva, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, secretaria de la mesa directiva, la senadora Lilia Merodio, secretaria de la mesa directiva, y se acerca al escenario la senadora Margarita Flores, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores África. El propósito de esta conferencia de prensa es dar a conocer las acciones estratégicas que en materia de política exterior el Senado de la República va a desarrollar. Constitucionalmente, el Senado de la República tiene las facultades exclusivas de analizar y evaluar la política exterior. También tiene las facultades de aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre dichos tratados. Se está incorporando la senadora Angélica Araujo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, organismos no gubernamentales. Y seguramente se van a incorporar los demás presidentes y presidentas. Adelante, Patricio, por favor. Aquí te necesitamos. Patricio Martínez, senador Patricio Martínez. ¿Qué hace el Senado en materia de política exterior? Bueno, lo que tratamos es que cumpla con sus atribuciones constitucionales, que sea un instrumento permanente de análisis y de evaluación de la política exterior. Queremos que tenga opinión sobre los asuntos de interés internacional. Queremos ser enlace, promotores de vinculaciones con países de todo el mundo. Estamos tomando acciones que ya están en marcha. Para el mes de febrero llevaremos a cabo un evento de la máxima importancia. Un evento donde acudirán, aparte de del servicio del cuerpo diplomático acreditado en México, es decir, de los embajadores de países extranjeros en México, como los embajadores mexicanos en el extranjero. Es un evento que está siendo organizado por las comisiones, las 8 comisiones con esa competencia en materia de relaciones exteriores del Senado. Está siendo también organizado en coordinación con la Cancillería mexicana.
y vamos a tener un evento de gran nivel para evaluar desde el Senado la política exterior en cada país con los que México tiene relaciones diplomáticas, el desempeño que México tiene ante los organismos internacionales no gubernamentales o todos los demás organismos internacionales, de temas importantísimos como cambio climático y de asuntos que son de importancia y penetración en todo el mundo y en todos los países. Ya es la segunda carta que el Senado le envía a los presidentes de los senadores de todo el mundo, porque queremos construir acuerdos de entendimiento. Así es que queremos desarrollar una actividad desde el Senado ordenada, sistemática, permanente, para que podamos tener una mejor vinculación y un mejor trabajo. Instalaremos un boletín semanal en temas internacionales, que será entregado a los medios los días miércoles, y que haremos todo un conjunto de acciones a las que hemos dado a llamar acciones estratégicas en política exterior. Le voy a pedir a la senadora Marilena Barrera Tapia y después las presidentas o los integrantes de esta mesa pueden dar su opinión, ¿sí? Le voy a pedir que nos dé lectura de manera resumida a las acciones estratégicas en política exterior que el Senado va a desarrollar. Es un hecho importante el que estamos llevando a cabo en el Senado, la mesa directiva y las comisiones de relaciones exteriores, para poder cumplir las funciones constitucionales que están previstas para este órgano del Estado, del cual formamos parte, el Senado de la República. Adelante, senadora, por favor. Gracias, presidente. Efectivamente, si me lo permiten, haré un breve resumen de las acciones estratégicas en política exterior. Y me referiré primero a la estrategia de comunicación para difundir las actividades internacionales del Senado de la República. Resulta necesario multiplicar sus relaciones con diversos medios de comunicación y para ello se han definido diversas actividades específicas. Una, incrementar las relaciones con los corresponsales de la prensa internacional. Asimismo, ya como lo refirió el señor presidente, se emitirá un boletín de prensa internacional, se producirán también infografías, las cuales en medios digitales e impresos se darán datos y de foros internacionales a los que pertenece el Senado de la República. También habrá una difusión de la diplomacia parlamentaria a través de colaboraciones especializadas en la prensa nacional. Se tiene programado un seminario de alto nivel sobre política exterior que se realizará. Este seminario, como también ya se refirió, de alto nivel de México en el mundo, donde principalmente se mostrará el diagnóstico y las perspectivas de las relaciones internacionales. Se tiene contemplado para el mes de febrero del año entrante. También otra actividad muy puntual que se tiene considerada es la creación de un observatorio en materia de política exterior. Este observatorio seguirá puntualmente la actividad del Ejecutivo Federal en foros y asambleas internacionales. Se tendrá una publicación mensual de la actividad de la política exterior y además se tendrán insumos especializados sobre temas de política internacional. Otro producto más de estas estrategias es la internacionalización del Senado a través del portal de Internet, en su puerta al mundo, a través de medios digitales, como lo hacen ya otras instituciones. Otra actividad
fundamental es la vinculación con congresos y parlamentos con la finalidad de estrechar relaciones y, en su caso, formalizar colaboraciones. Ya lo comentó el señor presidente también, ya se enviaron las cartas a senadores y asambleístas unicamerales, también se han establecido convenios de colaboración con otros parlamentos del mundo. Una actividad más será el fortalecimiento del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, que está aquí su titular, con actividades específicas sobre profesionalización continua de sus funcionarios, transformación en un centro de pensamiento y respaldo técnico en las materias, así como vínculos formales con instituciones de investigación en México y en el extranjero. Se publicarán también documentos y textos de calidad y posicionamiento en la agenda pública de los temas internacionales del Senado de la República, y se creará una unidad académica distinta a las existentes que diseñe y desarrolle programas de estudios altamente especializados en las tareas de relaciones exteriores. Una actividad más será la de revitalizar la diplomacia parlamentaria con actividades específicas como son la formación y capacitación a legisladores y servidores públicos, así como la vinculación permanente entre el Senado y las representaciones diplomáticas. También se da un espacio especial a la vinculación académica y, por supuesto, a Parlamento abierto para considerar y firmar convenios con los parlamentos de otras naciones para que la Biblioteca Melchor Ocampo del Senado de la República comparta también su acervo con las bibliotecas y centros de documentación de los parlamentos de otras naciones, y la creación de mecanismos para disponer en línea la información de estas bibliotecas y centros de documentación de los parlamentos de diversas regiones del mundo. En forma somera, presidente, gracias. Es cuanto. Gracias. Le pediré, si lo desean, a las presidentas, porque no hay presidente, de las comisiones de Relaciones Exteriores que están aquí con nosotros, si desean hacer una intervención, o a cualquier senador o senadora presente, si lo requieren. Entonces empezamos con Laurita Rojas, después Gaby Cuevas, aquí alguien, Angélica Araujo y Margarita Flores. En orden de derecha. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos los colegas de la mesa y a los medios de comunicación. Gracias por estar aquí atendiendo esta conferencia de prensa. En primer lugar, yo quisiera destacar que el presidente Barbosa es el primer presidente de esta legislatura que manifiesta un interés, en primer lugar, por el trabajo que estamos realizando las 8 comisiones de Relaciones Exteriores, y más allá de eso, que ha manifestado una preocupación y un interés por profesionalizar la ejecución de nuestras facultades constitucionales en materia de política exterior por parte de las comisiones y por parte también de la mesa directiva. Me parece que es bien importante resaltar esto porque día a día pues nos comen los temas de la agenda nacional. Eso es muy comprensible. Primero hay que tener las cosas en orden en casa. Sin embargo, también es importante decir que en un mundo cada vez más globalizado como en el que vivimos, no podemos dejar de voltear hacia afuera, hacia lo que pasa hacia afuera y hacia las relaciones que México tiene con el mundo y que el mundo tiene con México. Y aquí el Senado de la República, que quiero destacar que tenemos 8 comisiones de Relaciones Exteriores porque desde hace varios años el Senado decidió privilegiar la especialización de sus legisladores en distintas materias, y eso es una muestra clave del compromiso que en términos de diseño institucional el Senado mexicano tiene con esta materia, y es un momento muy oportuno por lo que está viviendo el mundo para que el Senado mexicano se profesionalice y haga este ejercicio que ya lo comentó el senador Barbosa, de análisis muy importante el siguiente año a través del foro. Yo nada más quiero destacar de este documento que les vamos a entregar,
El Observatorio de Política Exterior me parece que es de lo más importante de este documento, porque la política exterior que desarrolla el Poder Ejecutivo en nuestro país es una de las menos analizadas, es una de las menos observadas y es una de las que menos mecanismos de rendición de cuentas tiene. En general, el Congreso observa de manera cotidiana, por ejemplo, el ejercicio del gasto público a través de los informes trimestrales que hace la Secretaría de Hacienda y otras materias como las de política social. Insisto, las de política económica generan mucho más interés por parte de los legisladores que estamos fiscalizando las acciones del gobierno. No es el caso de la política exterior y creo que valdría la pena aquí por eso destacarlo del observatorio, porque México todos los días está tomando decisiones, sobre todo en los organismos internacionales, votos que hace México y luego a través de los tratados y convenciones se generan vía esos compromisos, nuevas políticas públicas que luego tendremos que implementar en nuestro país. Entonces, es importante que también volteemos a ver el desarrollo de la política exterior de México porque nos va a impactar y porque genera compromisos que el Estado mexicano tiene que cumplir. Ya se ha dicho por parte del senador Barbosa que en el 2015 se esperan nuevos acuerdos vinculantes en materia de cambio climático, pero también se está discutiendo la nueva agenda de desarrollo posterior al 2015, la revisión de la estrategia global en materia de drogas, en materia de crimen. En fin, todos estos temas nos van a impactar tarde o temprano en México y entonces en ese sentido quiero destacar el observatorio. Y un último comentario. El día de hoy, precisamente, un grupo de senadores del PRD, del PAN, estamos presentando una iniciativa para incluir en la ley de planeación precisamente la materia de política exterior y proponer una serie de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en esta materia y que va muy en el sentido de la propuesta del observatorio. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias y sobre todo gracias a todos por interesarse tanto en este tema de política exterior. En primer lugar, me parece muy importante el celebrar el planteamiento que hoy presenta la mesa directiva a través de su presidente, el senador Barbosa, por el interés que refleja en la política exterior, pero también muy importante en el trabajo que debemos realizar las y los senadores en esta legislatura. Hay que destacar que parte de estas propuestas de facto ya se llevan a cabo. El Senado tiene las facultades en materia de política exterior claramente expresadas en nuestra Constitución. Sin embargo, este esfuerzo de coordinación y este esfuerzo de trabajo conjunto seguramente estará impulsando metodologías que puedan analizar con mayor profundidad cada uno de los temas que debemos trabajar y que, insisto, pues se están trabajando en el Senado de la República. Para el Senado hay temas que son de la mayor relevancia, temas como los nombramientos de embajadores y cónsules generales, la ratificación de los instrumentos internacionales, los temas de entrada o salida de tropas del territorio nacional y sin duda el análisis de la política exterior. Todos estos temas que son competencia del Senado de la República requieren día a día de mayor información, no solo por la demanda que tiene la sociedad al respecto, sino por la necesidad primero, de poder contar con esta información para evaluar a fondo cada uno de estos nombramientos o instrumentos internacionales, pero también, de manera muy importante, como ya lo señalaba la senadora Rojas, para toda la adecuación normativa que debemos hacer al interior de nuestro país. En tercer lugar, también me parece muy importante destacar una de las propuestas que se incluyen en este programa y es la difusión del trabajo que realizamos las y los senadores. Por una parte, muy importante, como lo comentaban, las facultades constitucionales que tiene el Senado de la República, pero también en el trabajo de diplomacia parlamentaria. Mucho se habla de los esfuerzos que hace el Ejecutivo Federal por llevar una mejor imagen de nuestro país al mundo, pero parte importante que hay que destacar, y por eso este tipo de posiciones tan importantes, es que no se trata de una política de gobierno, se trata de una política de Estado, en donde el legislativo, y en especial el Senado de la República, tiene un papel fundamental y debe ser un actor mucho más participativo en el desarrollo de la política exterior de nuestro país.
En este sentido, reconozco plenamente la importancia que juegan ustedes, los medios de comunicación, como un canal importantísimo para informar a la ciudadanía de nuestro trabajo. Ojalá esta rueda de prensa sea precisamente este punto de partida para que podamos informarles mejor, puedan tener acceso a mayor información, a todos los datos que sean necesarios, y de esa manera logremos que la política exterior no quede al margen, como lo marca, por ejemplo, la encuesta del CIDE, donde poco conocen los ciudadanos de política exterior, sino que de manera conjunta podamos informarles mejor. Y bueno, pues sin duda yo nada más creo que sería importante también invitar a este esfuerzo, presidente, al área de comunicación social, para que también pueda apoyarnos en todos estos trabajos de difusión, se una a este documento tan importante que pues sabemos dará muy buenos resultados. Bueno, simplemente, gracias, presidente, comentar que estas acciones las hemos estado trabajando desde hace algún tiempo con nuestro presidente de la mesa y que nos va a servir para fortalecer también los esfuerzos de la Cancillería, también capacitación a servidores, legisladores, y trabajaremos de la mano para poder internacionalizar también el portal de Internet, que es importante, lo comentaba hace unos momentos la senadora Gabriela, la comunicación. Es importante que ustedes estén al día de todo lo que sucede en un tema de relaciones exteriores en el Senado de la República. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, no está de más resaltar, aunque lo hayan señalado, de verdad, nuestro agradecimiento al presidente de la mesa, al senador Barbosa, a todos los integrantes, por supuesto, de la mesa, por su respaldo en esta iniciativa, pero sobre todo a él por su generosidad. Nos permitió aportar a cada una de las, y él creo que solo un hombre preside una comisión de las 8, nos permitió aportar, ¿2? Ok, sí, Ravindranath. Nos permitió aportar Teófilo y Ravindranath, 2, y seis mujeres. Pero a cada uno nos permitió por igual proponer, ahora sí que lo que considerábamos pertinente en este documento. Yo le quiero agradecer de verdad, presidente, tu generosidad por haber tomado muy en cuenta las aportaciones de esta comisión. Sin duda, solo 2 temas muy importantes. El trabajo coordinado que hacemos, por supuesto, con la Cancillería, porque realiza un trabajo muy importante, como ha dicho el presidente, el foro que estamos realizando, lo estamos haciendo de manera conjunta con ellos, y sobre todo, en este caso, yo quisiera resaltar, hace un momento decían, la importancia y la trascendencia que va a tener y la importancia y la trascendencia que tienen las relaciones exteriores. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil y de las ONGs, en el foro los estaremos escuchando. El próximo año, las decisiones que toma nuestro país en materia de relaciones exteriores, por supuesto que inciden en nuestras políticas. El próximo año tenemos un reto muy importante, la revisión de los objetivos del milenio. Escucharemos, por supuesto, a las organizaciones de la sociedad civil. Nuestro país ha cumplido, sin duda, con muchos de estos compromisos, pero hay retos. Hace un momento hablaban solamente de uno de los temas, del cambio climático, que es el que más se menciona, pero hay muchos. ¿Cuáles van a ser esas metas? ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos de los postmilenio que vamos como país a asumir? Así que esto es solo para darles una probadita de la importancia que tiene las relaciones exteriores para nuestro país y, por supuesto, la importancia que tendrá este foro. Resalto, reconozco y de verdad, presidente, valoro muchísimo el impulso que le estás dando. Ahora sí que repito tus palabras, porque como arquitecta me gusta que menciones, dicen ahora sí que en la construcción arquitectónica de nuestro país, la materia de las relaciones exteriores, tema fundamental del Senado. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y nuevamente, de verdad, nos felicitamos todos por este documento que les vamos a hacer entrega. Muchas gracias. Si tiene alguna pregunta, le pediría a Berta Becerra del Sol de México adelante a hacer su pregunta. Buenas tardes, senadoras y senadores. Ahora sí, mayoría, ¿verdad? Abrumadora. Con este foro se piensa volverle el lustre que tuvo la política exterior en nuestro país, en el extranjero, porque pues en México marcaba, en América Latina y en el mundo se marcaba pauta. Tuvimos un premio Nobel de la Paz. ¿Cuál será la trascendencia y cómo llegar realmente al público, a lo cotidiano?
porque nos decía la senadora Rojas que lo cotidiano, o sea, la problemática nacional absorbe siempre la política exterior. Entonces, ¿cómo resaltarle? ¿Cómo llenar ese hueco? ¿Cómo superarlo? Gracias. El propósito de este foro, que lo estamos organizando junto con la Cancillería y que será del más alto nivel que se lleve a cabo en el país en materia de política exterior, sin duda el propósito fundamental es evaluar y analizar la política exterior que México desarrolla en los diferentes países con los que mantenemos relaciones diplomáticas, y es decir, por país y por zona geográfica. La participación que México desarrolla en organismos internacionales, la ONU, la OEA y todos los organismos internacionales. La participación que México desarrolla en los organismos internacionales no gubernamentales. Tiene como propósito dar seguimiento, instalar una forma sistemática de dar seguimiento. Yo no hablo de que no se haya hecho esto en el Senado. Yo hablo de que debemos armonizar lo que se está haciendo en el Senado y crear protocolos y crear sistemas a partir del cual el Senado deba de trabajar los temas de política exterior. O sea, yo no vengo a hacer evaluación de lo que antes se hizo y de lo que hoy se va a hacer. Por eso este asunto involucra a las comisiones, a las 8 comisiones de relaciones exteriores, ¿sí? Y, eso es en enero y algunos se quedarán hasta febrero. Por eso es importante que la Cancillería esté participando. Este asunto no crean que apenas se va a empezar a desarrollar, no. Ya tiene un trabajo previo, ya tiene documentos previos, ya tiene reuniones previas entre la mesa directiva, las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y la Cancillería. Así es que el propósito fundamental es que el Senado cumpla con las funciones constitucionales que tiene en materia de política exterior y crear un sistema de cómo abordar esa competencia, protocolos, formas de organización, de planeación, de reacción. No queremos que esto se acabe el 31 de agosto de este año, cuando esta mesa directiva se renueve. Para eso van a estar las presidentas, presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores, para mantener este sistema que estamos construyendo en el Senado. Y la generosidad yo la veo de las comisiones hacia el Senado, no hacia la mesa directiva. Yo de verdad encuentro en todas las comisiones una gran disposición de llevar a cabo cosas. El Senado tiene que lucir y en una de sus áreas más importantes que le da razón. Una es el federalismo y otra cosa es la política exterior. Entonces estamos abordando el tema de política exterior. Hola, buenos días. Senadores, México ha sido señalado por la ONU, la CID, la Unión Europea de crímenes de lesa humanidad. Pues en ese sentido, y bueno, todo esto debido al secuestro de los narcopolicías que cometieron en contra de los estudiantes de Ayotzinapa. Les pregunto si hay condiciones de seguridad para realizar este foro tan ambicioso que ustedes están anunciando esta mañana, con la magnitud y los alcances que pretenden. ¿Hay condiciones de seguridad para llevar a cabo este foro en la Ciudad de México, en donde sea que se vaya a realizar? Y luego, 2, ¿cuánto va a costar a los mexicanos, cuánto costará a los mexicanos realizar este tipo de consulta? Y para el titular del Centro Gilberto Bosques, si me puede responder el titular del Centro Gilberto Bosques, ¿por qué es importante preguntarle a organismos de otros países sobre el desempeño que tiene aquí en México el Senado? A ver, te contesto lo que incumbe al Senado. Tendrá que ser un evento en el que se garantice la seguridad de todos los que participan, como día a día se hace. El Senado garantiza la seguridad, el desempeño normal o el desarrollo normal de todos los eventos. No hay uno que quede al descubierto, no hay uno.
Así es que el país no se detiene y estos asuntos tan complejos que están causando una inestabilidad social que todos observamos, yo estoy cierto que pronto tendrán una satisfacción por las acciones del Estado mexicano. Vamos a ser parte de esas soluciones, de esas propuestas, y yo estoy cierto que pronto la población, la sociedad tendrá nuevamente un nivel de visión de que estamos caminando. Más allá de las percepciones que cada quien tenga, seguimos siendo más los que apostamos por la paz que aquellos que apuestan por la violencia, que son un número reducido, sin incluir en ese segmento a los familiares de las víctimas. Con ellas nuestra condolencia, nuestra solidaridad, estamos de luto por todo ello, ¿sí? Pero respecto a quienes aprovechan estas condiciones, sin duda que rechazamos toda forma de violencia. ¿Cuánto costará? Lo informaremos. Estamos en la construcción del proyecto, lo informaremos y desde luego que va a ser un evento muy barato. El Senado no paga gastos, el Senado organiza eventos con su propia infraestructura, Entonces, en su momento, cuando me solicites la información, yo te la doy, con mucho gusto. Y el Gilberto Bosques, ¿algo te preguntaron? Buenas tardes. Bueno, en realidad, como puedes ver en el programa del seminario, si entiendo que hacia eso iba tu pregunta, no es propiamente preguntarle a organismos internacionales qué opinan sobre México, sino qué estamos haciendo en México y sobre todo en el Senado de la República en función de nuestras actividades en política exterior, desde el punto de vista del análisis que harán todas las comisiones sobre las áreas y sobre las regiones que corresponde a cada una en su ámbito de competencia. Entonces, digamos que es eso. Y en el programa tienes un detalle más preciso sobre el seminario que será en febrero. El Senado va a instalar un observatorio para dar seguimiento a la participación del Estado mexicano en diferentes organismos, a lo que se ha referido la senadora Laura Rojas, que es de los temas en donde no hay información sobre cuáles son el sentido de los votos, la participación que el Estado mexicano tiene en cada uno de los foros. Que el Senado informe qué hacen en materia de política exterior, creo que va a ser mucho más fácil de informar cuando tengamos implementadas todas estas acciones. Y le doy la bienvenida a la senadora Marcela Guerra Castillo. Ella es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. Bienvenida, Marcela. ¿Quieres decirnos algo? Porque las presidentas han dicho algo. Hasta por 30 minutos. Bueno, que a mí me parece muy pertinente y muy oportuno hacer este gran foro, estas acciones estratégicas en materia de política exterior, porque esto enaltece la función básica del Senado de la República, que es la del análisis y el seguimiento de esta política exterior en el Estado mexicano. En primera. En segunda, creo que hoy por hoy debemos de ubicar no solo al Senado, sino al Estado mexicano en el centro del debate de política exterior. ¿Qué es lo que necesitamos finalmente con toda esta apertura que México tiene a través de estos años, de estos últimos sexenios, estos últimos años? Un país con una gran apertura económica, con una gran apertura social, con una gran apertura académica. Hemos firmado convenios, hemos firmado tratados, hemos firmado una serie de instrumentos internacionales que finalmente es para beneficiar a los pobladores de México, a los mexicanos y a los mexicanos, para que a la gente le vaya mejor, para que la gente viva mejor, para que México crezca en una economía dinámica, sostenible y con inclusión social. Finalmente, todas las acciones políticas, acciones legislativas son para eso, para que al país le vaya mejor. Muchas gracias. Celebro mucho esta iniciativa, señor presidente de este Senado, y a mis compañeras también, porque estoy segura que va a ser muy exitoso y por primera vez vamos a hacer que el Senado tenga ese realce que merece en materia de política exterior, porque finalmente es su vocación primordial.
Gracias, buenas tardes, senadoras, senadores. Presidente, en esta lógica de incidir de mayor forma el Senado en la política exterior del país, ¿habrá o tienen en el horizonte, no está descartado que haya acciones legislativas, algunos cambios? Y se me ocurre uno por alguna cuestión muy cercana, quizá alguna reforma para que haya mayor control de los viajes del presidente, dada la polémica que se presentó la semana pasada. Gracias. Bueno, sin duda que del análisis sobre la política exterior que el Estado mexicano desarrolla, habrá insumos para actividades legislativas. Esa es la función natural de una Cámara del Congreso mexicano. Así es que esperemos que eso se desarrolle para poder tener información relacionada con esta materia. Me está pasando una nota, Gaby, la señora Gabriela, le digo Gaby, Gabriela Cuevas, sobre la reforma que hubo. Recuerden que tuvo que haber una reforma para que pudiera solamente pedir autorización del Senado cuando el viaje excede de 10 días. Antes hasta el de un día, ¿sí? 7 días eran los necesarios para viajar tenía que tener la autorización del Congreso. Yo creo que es correcto, o sea, ese tipo de cosas se heredaron de otra época, ¿eh? Cuando para ir a Europa había que ir en barco, ¿sí? Y había una forma muy dilatada de poder llegar al destino y de regresar. Hoy con las formas de comunicación, sin duda que esto ya tiene otro concepto y otra percepción de cómo resolverse. Pero repito, ese foro tendrá productos que nos servirán de insumos para nuestro trabajo legislativo. Pues claro. Nada más para comentarte puntualmente el tema de la legislación en materia de los viajes del presidente. En 2011 apenas se reformó la legislación, como lo comenta el presidente, para que sea a partir de viajes de 7 días. Que sí se mantiene y que es importante y que nosotros estamos dando seguimiento es analizar los informes que vienen de esos viajes. De esos viajes, pues hay que primero que sí se desprenda los principios de política exterior que se establecen en nuestra Constitución, qué acciones también son las que se desprenden, qué tipo de seguimiento hay que dar y también, muy importante, qué acuerdos o instrumentos internacionales se firmaron, porque algunos, pues de hecho, algunos se reciben en el Senado para su ratificación posterior y algunos otros no se reciben en el Senado. Entonces, el análisis de estos informes también resulta muy importante, serán seguro parte de este observatorio, pero al día de hoy sí forman parte del trabajo cotidiano de las comisiones de Relaciones Exteriores. Muy bien. De este tema y de todos, porque si no, contaminamos el asunto.